En este ejercicio vamos a graficar la siguiente función: f de x igual a 7x cuadrado más 2 por e a la menos 3x cuadrado. Para graficar una función utilizando el cálculo diferencial, necesitamos calcular la primera y segunda derivada de esta función, determinar los signos de la primera y segunda derivada, que nos darán los máximos, mínimos locales, puntos de ensilladura, puntos de inflexión, además de los intervalos de crecimiento y de concavidad. Comenzamos calculando la primera derivada. Como es un producto de funciones, el polinomio por la función exponencial, entonces vamos a aplicar la regla del producto. La derivada del primero sería 14x por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Como es una exponencial compuesta, derivamos con regla de la cadena. Esto es derivada de una exponencial, lo mismo, e a la menos 3x cuadrado por la derivada del exponente, derivada de menos 3x cuadrado, menos 6x. Ahora, para poder identificar los puntos críticos de f, vamos a factorizar la parte exponencial. Esto nos va a dar f' de x igual a, factorizando, 14x, este menos 6x multiplica acá, menos 42x cuadrado, menos 12x, por e a la menos 3x cuadrado. Bueno, en realidad aquí sería menos 42x cubo, porque tenemos x cuadrado por x, y menos 12x. La primera derivada, f', es entonces menos 42x cubo más 2x multiplicado por e a la menos 3x cuadrado. Vamos a calcular los puntos críticos de f. Los puntos críticos son donde la derivada se hace cero y donde la derivada no está definida. En este caso, esta función derivada, f' de x, se puede calcular para cualquier valor de x, por lo tanto está bien definida para todo x número real. Solamente buscamos los puntos críticos entonces donde la derivada se hace cero. La parte exponencial nunca es cero, ¿sí? e a la menos 3x cuadrado nunca se hace cero. Por lo tanto, no hay puntos críticos para esa parte. Igualamos entonces la parte polinomio a 0. Eso me da la ecuación menos 42x cubo más 2x igual a 0, una ecuación de tercer grado. Esta ecuación de tercer grado tiene las siguientes soluciones: 0 y más menos 0.218. Podemos obtener la expresión exacta, pero de todas formas para graficar esto es suficiente. Si sacamos factor común tendríamos x factor común menos 42x cuadrado más 2 igual a 0. Entonces de ahí sale una solución, x igual a 0. Las otras dos soluciones son x igual a, despejando acá, 2 sobre 42, que es 1 sobre 21, y bueno, la raíz positiva y negativa de 1 sobre 21, que es este 0.218, más menos. Hay que calcular también la segunda derivada, entonces vamos a volver a derivar f'. El f' que vamos a derivar es esta fórmula de acá. Entonces nuevamente con la regla del producto, derivada del primero, la derivada del polinomio, 126x cuadrado más 2 por e a la menos 3x cuadrado, más, ahora el primero sin derivar, por derivada del segundo. La derivada del segundo, como es una exponencial, tiene como derivada la misma exponencial por la derivada de su exponente. El exponente es menos 3x cuadrado, entonces eso es con derivada menos 6x.
De la misma manera que hace un momento, vamos a factorizar la parte exponencial, recordando que este menos 6x multiplica a todo este paréntesis una vez que se factoriza. Simplificando y reduciendo términos semejantes, vamos a tener 252x a la cuarta, que viene de multiplicar menos 42x cubo con menos 6x, menos 138 x cuadrado más 2 por e a la menos 3x cuadrado. Vamos a sacar los puntos claves de esta segunda derivada. Los puntos claves de la segunda derivada son los puntos donde la segunda derivada se hace cero y donde no está bien definida. Esta segunda derivada otra vez está definida para cualquier valor de x, entonces nos fijamos para qué valores de x esta segunda derivada se hace cero. Nuevamente la parte exponencial nunca es cero, entonces lo que tenemos que hacer es igualar a cero la parte polinomial. Eso me da la ecuación de cuarto grado, 252x a la cuarta menos 138 x cuadrado más 2. Esta es una ecuación de cuarto grado, tiene en principio 4 raíces, pero también se puede ver como una ecuación de segundo grado, una ecuación bicuadrada. Si hacemos u igual a x cuadrado, entonces tenemos 252 por u cuadrado, eso es x a la cuarta, menos 138 u más 2 igual a 0. De donde salen dos soluciones para u. La primera es 23 más raíz de 473 dividido entre 84. Bueno, y la otra solución es con el signo menos para la raíz, 23 menos raíz de 473 entre 84. Pero como u es igual a x cuadrado, entonces hay que volver al del cambio de variable. Esto en realidad es x cuadrado y esto también es x cuadrado, es otra posibilidad. Tomando raíces cuadradas para x hay las siguientes posibilidades. Más menos raíz cuadrada de 23 más raíz de 473 entre 84. Y para la otra más menos raíz de 23 menos raíz de 473 entre 84. Y todas esas soluciones son reales. Entonces hay estos 4 puntos claves. Para los signos más menos serían, para el primer caso, más menos, lo estoy calculando ahora en decimal, 0.723. Para el segundo, más menos 0.122. Tenemos esos 4 puntos claves. También hay la posibilidad de resolver ecuaciones de cuarto grado en ciertas calculadoras Casio. Entonces, si se puede resolver directamente en la calculadora, también está bien. A continuación vamos a calcular los signos de la primera y de la segunda derivada. Entonces vamos a calcular esos signos de acá. Aquí el signo de la primera derivada, el signo de f'. La primera derivada la voy a escribir acá, f' de x era menos 42x cubo más 2x multiplicado por e a la menos 3x cuadrado. Voy a llamar al cuadriculado acá. Lo voy a necesitar para poder graficar los signos. Este va a ser mi origen 0. Recordemos que para la primera derivada teníamos los puntos críticos 0 y más menos 0.218, ¿no?, de la anterior pizarra. Cero y más menos
0.218. Entonces son números pequeños, voy a tener que ajustar un poco mi escala. Entonces supongamos que esos valores corresponden a estos puntos. Como están simétricamente distribuidos respecto del origen, a la derecha vamos a colocar el 0.218, a la izquierda el menos 0.218 a la misma distancia de 0. Calculamos el signo de la primera derivada reemplazando en cualquier valor. Por ejemplo, lo puedo reemplazar en 1. El f' de 1 resulta que va a darme negativo. Solo me interesa el signo. Entonces vamos a graficar acá. Menos, menos, menos. Son puntos claves que aparecen una sola vez. Ecuación de tercer grado, 3 raíces diferentes. Entonces una sola vez el signo cambia. Más, menos, más. Eso quiere decir que en este intervalo la función es creciente, derivada positiva. En este otro decreciente, derivada negativa. Aquí otra vez creciente. Y en el último intervalo de 0.218 infinito, decreciente. Ambos puntos claves, o los tres puntos claves, mejor dicho, vienen de derivada igual a 0. Entonces podemos estudiar si existen máximos o mínimos. En el punto 0.12 menos 0.218 tenemos un máximo. Aquí hay un máximo local. En el punto 0 tenemos un mínimo. En el punto 0.218 tenemos un máximo. Y si la derivada pasa de más a menos, hay máximo. Si pasa de menos a más, hay mínimo. Entonces tenemos máximos, mínimos y máximos en este caso. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a estudiar ahora el signo de la segunda derivada. El signo de f2'. La fórmula de la segunda derivada es esta de acá, f2' de x igual a 252 x a la cuarta menos 138 por x cuadrado más x por e a la menos 3x cuadrado. Voy a representar sus signos acá en una recta de números paralela a la recta de números de los signos de f'. Y con los mismos puntos, los puntos alineados. Entonces aquí va a estar mi origen 0. Recordemos que para la segunda derivada los 4 puntos claves eran estos de acá, más menos 0.723 y más menos 0.122, que son números pequeños. Los voy a representar acá. Para el 0.723 más menos, eso está un poquito más alejado que el 0.218 más menos del 0. Entonces más o menos por acá los estaría ubicando. Esto corresponde a menos 0.723. Esto a 0.723. Ahora, para los puntos claves 0.122 más menos, son más pequeños en valor absoluto que 0.218. Esos estarían más o menos por la mitad, entre 0 y 0.218. Aquí otra vez recuerdo, no hay que ser demasiado preciso. 0.122 y aquí menos 0.122. Ahora vamos a calcular el signo. Podemos evaluar el signo en 0, por ejemplo. Sustituimos en la segunda derivada 0 y obtenemos que el signo en ese punto, en 0 va a ser igual a positivo. Signo es positivo. Sí, calculamos acá y sustituimos. Los 4 puntos claves
vienen de ecuación de cuarto grado, por lo tanto ninguno puede repetirse, ¿no? Ninguno puede venir de potencia par. Tenemos entonces menos, más, los signos cambian, menos, aquí más y aquí menos. Donde el signo de la derivada segunda o de la segunda derivada es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Entonces se dobla abriéndose hacia arriba. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. A ver, creo que he cometido un error. Negativo en cero. No, en cero es positivo, sí, en cero es positivo. Entonces hay que corregir esto. El signo de la segunda derivada es positivo en cero. Si aquí lo habíamos anotado, es positivo. Entonces aquí el signo es positivo y bueno, después cambia de signo. Ahora bien, donde la segunda derivada es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Todos los puntos claves que tenemos acá son puntos donde la segunda derivada se hizo cero. Entonces, si cambia el signo de la segunda derivada en esos puntos, quiere decir que esos puntos son puntos de inflexión. Los 4 puntos, de hecho, son puntos de inflexión. Finalmente, para la gráfica, vamos a tabular todos los puntos claves, los de f' y los de f2'. Recordarles que los puntos claves de f' son puntos críticos de f. Y bueno, a los puntos claves de f2', de la segunda derivada, bueno, simplemente les llamamos puntos claves. Hacemos entonces una tabla de valores. Lo vamos a hacer acá, x versus f de x para los valores de esos puntos claves. Ahora hay que regresar a trabajar con el f de x original. El f de x original sin derivar tenía la fórmula f de x igual a 7x cuadrado más 2 por e a la menos 3x cuadrado y bueno, no importa mucho el orden de los puntos claves. Yo voy a empezar colocando el valor para 0, después para más menos 0.218. Como esta función no va a cambiar ya que está escrita en términos de x cuadrado, no va a cambiar si x es más o menos, entonces coloco directamente más menos 0.218. Lo mismo acá, más menos 0.723 y para el último también más menos 0.122. Si no hubiera habido x cuadrado en todas partes en la función, hubiera tenido que escribir separadamente los valores para el signo más y el signo menos, es decir, 0.18, 0.218 y para menos 0.218. Pero dada la simetría que hay en esta función, entonces puedo escribirlo directamente para el más menos en cada uno de los puntos claves. Muy bien, entonces vamos a calcular estos valores. Se puede hacer con la opción Calc de las calculadoras Casio. Para 0, por ejemplo, en la fórmula se obtiene 2. Para más o menos 0.218 se obtiene 2.023. Para más o menos 723 se obtiene 1.179. Para más o menos 0.122 se obtiene 2.012. Son valores pequeños en el eje Y, entonces vamos a ajustar nuestro sistema de coordenadas en función de esos valores.
Voy a trazar acá mi sistema de coordenadas para poder realizar la gráfica. Obviamente por una cuestión de espacio yo lo tengo que hacer sobre el mismo documento. Ustedes pueden destinar un poco más de espacio para hacer esta misma gráfica. Muy bien, entonces para los puntos clave son todos valores positivos, entonces basta dibujar solamente la parte positiva del eje Y, donde vamos a colocar los f de x. Entonces tenemos 0, tenemos aquí va a estar, por ejemplo, exagerando un poco el dibujo, ¿no? Aquí va a estar mi menos 0.122, aquí va a estar el 0.122. Aquí van a estar un poquito más a la derecha o a la izquierda, casi el doble, un poquito menos del doble de hecho. Pero repito, no necesito ser súper preciso en esta parte. Aquí va a ser, por ejemplo, 0.218 y aquí va a ser menos 0.218. Y finalmente para el 0.723. Eso de forma estimada estaría por acá más o menos. Por acá. Es como el triple de 0.218, pero un poco más. Aquí necesito prolongar mis ejes. Entonces por acá estaría mi valor de menos 0.723. Por acá 0.723 positivo. Y los valores correspondientes para 0 es 2. Entonces el 2 digamos por acá. Este sería mi primer punto. Luego para más o menos 0.122, el valor es 2.012. Casi no se distingue con el 2 eso. Entonces vamos a exagerar un poco en el eje Y para que se pueda ver una cierta diferencia. Entonces lo voy a dibujar un poquito más arriba para el 0.122 y para el menos 0.122. Y un poquito más arriba para esos valores. Y luego para 0.218. Para 0.218 es 2.023. Eso está todavía un poco más arriba que el 2.012. Entonces nuevamente voy a exagerar un poquito. Digamos que aquí arriba se encuentra el 2.023. Eso es para el más menos 0.218. Estos puntos los quería pintar con azul. Entonces los voy a volver a colorear acá. Y finalmente para más menos 723 es 1.179, un poquito más abajo. Por acá vamos a poner. Entonces estos valores corresponden a, voy a escribirlo aunque ya no se ve muy bien en la gráfica, bueno, corresponderían a este de aquí, corresponde a 2 este nivel corresponde a 2.023 y este otro de acá corresponde al nivel 2.012 y este nivel corresponde a 1.179. Eso sí lo puedo escribir acá, 1.179. Ahora sí, vamos a hacer la gráfica. Vamos a graficar en función a la información que tenemos. Siempre se grafica de punto clave a punto clave, combinando los signos de f' y f2'. Entonces, primero, de menos infinito al punto clave 0. Menos 0.723. La función es creciente y es cóncava hacia arriba. Entonces crece doblándose hacia arriba. Vamos a dibujar un arco de curva que tenga esas características, ¿no? Creciendo y doblándose hacia arriba. Después del punto clave menos 0.723 a menos 0.218, la función sigue siendo creciente, pero esta vez se dobla hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Entonces crece doblándose hacia abajo.
Vamos a unir estos dos puntos claves de esa manera mediante un segmento de curva que sea creciente pero doblándose hacia abajo. Vean que aquí hay un punto de inflexión. Cambia la concavidad de la gráfica de la función. De cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. En el punto menos 0.218 se alcanza un máximo. Entonces de ese punto clave a este otro punto clave, la derivada es decreciente y de signo negativo, entonces decrece doblándose hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. Entonces voy a unir esos dos puntos claves. Este punto y este punto con un arco de curva que sea decreciente doblándose hacia abajo. Luego del punto clave es menos 0.122 a 0. Sigue decreciendo la función, pero es cóncava hacia arriba esta vez, ¿no? El signo es positivo, entonces decrece doblándose hacia arriba. Entonces, eso sería un segmento o un arco de curva que tiene esta forma. Entonces vamos a unir esos dos. Y del punto clave 0 al punto clave 0, 1, 2, 2. Ahora la función es creciente, derivada positiva, segunda derivada positiva también, entonces cóncava hacia arriba crece, doblándose hacia arriba. Vamos a unir entonces esos dos puntos claves, 0 y 0.122 con un arco de curva creciente doblándose hacia arriba. Y así continuamos. De 0.122 a 0.218, creciente también, cóncava hacia arriba, entonces se dobla abriéndose hacia arriba. Creciente, doblándose, perdón, aquí ya el signo es negativo, entonces creciente, doblándose hacia abajo. Eso sería un arco de curva de esta forma. Entonces creciente, doblándose hacia abajo. Luego de 0.218 a 0.723 es decreciente, cóncava hacia abajo, entonces decrece doblándose hacia abajo. Y crece doblándose hacia abajo. Y aquí vemos que tiene su máximo local, ¿no? Y bueno, de 0.723 en adelante decrece siendo cóncava hacia arriba, entonces decrece doblándose hacia arriba. Y ya hemos terminado con la gráfica. Acá podemos apreciar los puntos importantes de esta gráfica. Vemos que es simétrica respecto al eje vertical, el eje de las Y. Aquí tenemos puntos de inflexión donde cambia la concavidad. Y acá tenemos puntos extremos donde hay aquí dos máximos locales y aquí un mínimo local. Y bueno, todo esto lo hemos obtenido con la primera y segunda derivada de la función.